a nuestros corazones, Señor. Declaramos, Padre, que cada persona que está en este lugar vino con un propósito, vino a recibir palabra tuya. No se va a ir de la misma manera, Señor amado, sin escuchar y sentir que tú tocas la puerta del corazón, Señor. En el nombre poderoso de Jesús te vamos pidiendo para que tu Espíritu Santo vaya fluyendo en este lugar. Todo, Padre Santo, obstáculo, todo lo que el enemigo quiera poner, Padre, lo vamos reprendiendo en el nombre de Jesús. Toda distracción la vamos reprendiendo en el nombre de Jesús, y te vamos diciendo, Señor amado, que este lugar está aquí para ti, para que tú te glorifiques con poder. En el nombre poderoso de Jesús, su pueblo dice amén. Gloria al Señor. Puede tomar su asiento. Aleluya. Es un privilegio siempre poder venir y traer la palabra del Señor. Amén. La pastora estaba diciendo, yo hace unos 2 años escribí un libro llamado Caminando hacia tu llamado. Y cuando después de escribir el libro yo comencé a pensar, yo decía, Señor, ¿qué puedo seguir escribiendo? Y mientras yo le pedía al Señor, el Señor comenzaba a traer una idea a mi mente, y Él trajo un título, y Él trajo también una idea basada en ese libro. El Señor me dijo, el título que me había dado era Fallé. En inglés sería I failed. Y la idea era de que aún después de nuestras fallas, el Señor nos da oportunidades. Aún después de que nosotros le fallamos al Señor, el Señor sigue siendo bueno con nosotros. La Biblia dice que aunque nosotros no hemos sido fieles, Él es fiel para con nosotros. Amén. Entonces, esa es una idea, eso es algo que he estado trabajando, y de ahí pude agarrar este mensaje que les quiero traer el día de hoy, titulado Dios de oportunidades. Ahora, no lo titulé el Dios de la segunda oportunidad, el Dios de la tercera oportunidad, porque ¿cuántos aquí saben que en nuestra vida hemos necesitado más de 3, más de 4 oportunidades? Le voy a decir una cosa. Yo comencé los caminos del Señor. Bueno, antes de eso, es muy importante lo que mencionó la pastora hoy, de instruir al niño en su camino. Mi mamá, desde que yo tenía 1 año hasta que cumplí los 6 años, ella siempre me llevaba a la iglesia. A los 14 años, ella no estaba en la iglesia. Mi papá no estaba en la iglesia, pero desde ese entonces yo dije, yo le voy a servir al Señor. Desde los 14 años hasta el día de hoy he estado en la iglesia, he estado congregándome. Es muy importante lo que uno hace, lo que uno siembra cuando alguien es pequeño, cuando alguien es un niño. Entonces, después, desde los 14 años hasta la edad que tengo ahora, en los caminos del Señor, en mi juventud, yo sé lo que es caer y levantarse, porque he cometido muchos errores. Amén. Pero algo que he aprendido es que la Biblia dice que aunque 7 veces caiga el justo, 7 veces será levantado. Y eso es algo que yo soy testigo. Amén. Un fuerte aplauso al Señor. ¿Sabes lo que el diablo quiere que tú pienses? El diablo quiere que tú pienses que ya no tienes oportunidad. El diablo quiere que tú pienses que como ya le fallaste a Dios y ya le pidiste una oportunidad, Dios ya no te puede volver a dar otra oportunidad. El diablo quiere que tú te llenes de esa mentira de que ya, ¿para qué venir a la iglesia? ¿Para qué venir a hablarle al Señor si siempre le voy a fallar? ¿Para qué voy a venir a darle mi vida si le doy mi vida y después fallo? ¿Para qué le voy a decir al Señor, Señor, ahora sí te voy a servir, si esas fueron las mismas palabras que yo le dije antes y ya no es así? Esa es la mentira que el diablo quiere que tú creas. Pero hoy, en el nombre de Jesús, cancelamos esa mentira. Hoy, en el nombre de Jesús, declaramos que este es el día donde Dios te vuelve a dar oportunidades. Este es el día donde el Señor te deja saber que Él tiene otra oportunidad para ti. Porque ese es el Dios que nosotros le servimos. Un Dios que tiene un amor incondicional, inigualable, dice la palabra. Nada se iguala al amor de Dios. Nada se iguala al amor de Dios. Y sabes, alguien que pudo conocer al Dios de oportunidades, todos los de la Biblia lo conocieron, pero hoy yo te quiero hablar de alguien llamado Pedro. Amén. Quiero que vayas al libro de Lucas, capítulo 5. Vamos a leer del versículo 1 al 10. La palabra del Señor dice: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro,
toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señales a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Voy a leer ese versículo una vez más. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. En otro versículo dice que le dijo: deja todo y sígueme. El Señor le ofrece una oportunidad a Pedro, y Pedro dice: Señor, apártate de mí porque yo soy un pecador. Apártate de mí porque soy un pecador. Y así muchas veces estamos nosotros, que decimos: Señor, no puedo porque soy un pecador. Pero no solo era que él era un pecador, sino que también era un pescador. Y la Biblia, la historia nos cuenta que en aquel entonces, o eras una persona estudiosa que pasó y estaba estudiando todo, y tú te convertías a ser alguien de la ley, o te convertías a enseñar, o terminabas como pescador. Terminabas haciendo algo que solo lo podías hacer con tus manos. Terminabas haciendo algo donde la sociedad no te miraba con valor, la sociedad no te miraba educada, la sociedad te miraba como lo menor. Y a esa persona a quien el mundo no valoró fue a quien Dios llamó. A esa persona que el mundo no valoró fue a quien Dios llamó y le dio una oportunidad de cambiar su vida. Le dio una oportunidad de que ya no iba a ser pescador de hombres, sino que iba a ser pescador de hombres. Amén. ¿Y por qué les digo esto? Porque nosotros le servimos a un Dios que da oportunidad aún a aquel que queda descalificado ante la sociedad, aún aquel que no se sabe toda la Biblia, no se sabe los versículos, antes se saben las alabanzas. A esa persona el Señor le quiere dar oportunidad. A la persona que ni siquiera ellos mismos se miran con valor, que pueden hablar enfrente de alguien, que pueden hacer grandes cosas. A esa persona a quien el mundo ha metido una mentira de que no valen para nada, a quien los padres y las familias le han metido mentiras de que nunca van a crecer a hacer algo. A esas personas es a quien el Señor llama y quiere usar para hacer grandes cosas. Pero no solo eso, sino aquellos también que son pecadores. ¿Cuántos aquí hay pecadores? Amén. Yo también soy un pecador. Y sabes una cosa, aún así yo estoy agradecido con el Señor porque Él me dio una oportunidad. Y Él me dio una oportunidad de decir: sí voy a creer en tu llamado, sí voy a creer que tú me has llamado con propósito, sí me voy a agarrar de esa palabra y sí te voy a seguir. Yo no sé en este momento cómo tú te sientes delante de Dios. Yo no sé si en este momento tú te sientes como un pecador que no puede recibir una oportunidad, pero Dios hoy te trajo a este lugar para decirte que sí te extiende una oportunidad a ti, que sí te espera con los brazos abiertos. Gloria al Señor. Entonces Pedro se agarra de eso. El Pedro dice: tú has visto algo en mí que nadie más ha visto. Y así es Dios con nosotros. Él mira algo en nosotros que nadie más mira, porque Él fue quien puso eso en nosotros. Entonces Pedro dice: lo suelto todo y te voy a seguir. Porque he estado acostumbrado a que la gente me dice que no. He estado acostumbrado a que la gente me dice que no puedo hacer nada más que un pescador. Entonces lo voy a soltar todo. Y dice que inmediatamente él soltó las redes y él comenzó a seguir al maestro. Pero ¿sabes una cosa? Él seguía a nuestro maestro y aún así siguió cometiendo errores. La Biblia habla de que ellos estaban en la barca, pero Jesús no estaba en la barca. Y cuando ellos miran en el mar, ahí estaba Jesús y decían todos: es un fantasma. Entonces Jesús le dice: no, soy yo. Y Pedro dice: Señor, eres tú, dime que vaya a ti. Todos saben eso, ¿verdad? Que Pedro comenzó a caminar por el agua. Dice que mientras él comienza a caminar por el agua, él ya no pone su mirada en Jesús, sino que él pone su mirada en la tormenta. Y cuando pone la mirada en la tormenta, ¿qué pasó? Se comienza a hundir. Imagínate cómo se sentía Pedro.
Imagínate cómo se sentía Pedro. Se sentía igual que muchas veces, igual que como nosotros nos sentimos. Cuando el Señor dice, confía en mí, confía en mí, confía en mí. Cree que yo voy a hacer la obra. Cree que todavía no he terminado. Cree que sí hay un propósito. Cree que yo voy a trabajar y estoy trabajando aunque no lo puedas ver. Yo estoy haciendo la obra. Muchas veces el Señor nos dice eso. ¿Y qué pasa? Al igual que Pedro, ponemos nuestra mirada en alrededor, ponemos nuestra mirada en la tormenta, ponemos nuestra mirada en todas las cosas que no es Jesús. Y cuando eso pase nos comenzamos a hundir. Muchas veces nos preguntamos, ¿por qué me estoy hundiendo? ¿Por qué me está pasando esto a mí? Pregúntate, ¿a dónde está mi mirada? ¿A dónde estaba mi mirada antes de que me comenzara a hundir? Porque ahí fue donde cambió todo para Pedro, cuando cambió su mirada. No más la puso en Jesús, sino que la comenzó a poner en la tormenta. Yo no sé por qué tormenta tú estás pasando. Yo no sé qué circunstancia de la vida tú estás pasando. Pero si tú comienzas a poner tu mirada en Jesús y a caminar en su palabra, no te vas a hundir. Si comienzas a poner tu mirada en Jesús y a caminar en su palabra, no te vas a hundir. Pero Pedro fue el único de todos los que estaban en la barca que dijo, yo lo voy a hacer. Y aunque se sintió que había fallado y que su fe había desmayado, aún después de todo eso, Jesús todavía estaba con él. Aún después de todo eso, cuando llegaron al otro lado del mar, Jesús no le dijo, Pedro, eres un hombre que no tiene nada de fe. Eres un hombre que nunca vas a llegar a ningún lado por esa misma falta de fe. Vete de aquí. Jesús no le dijo eso a Pedro. Jesús no le dijo, te he dado una oportunidad, te dije que caminaras, no creíste en mí, ahora vete de aquí, no quiero que camines conmigo. Jesús no le dijo eso a Pedro. Jesús tampoco te ha dicho eso a ti para que tú te vayas. Jesús no te ha dicho a ti, vete de mi camino para que tú lo dejes. Jesús no te ha dicho a ti, me fallaste, si no tienes fe, vete de aquí. Jesús no nos dice eso, sino que Jesús siguió instruyendo a Pedro, enseñándole a Pedro. Estamos mirando aquí al mismo Pedro que con la sombra de él se sanaban los enfermos. Estamos mirando al mismo Pedro que le pudo predicar a 3,000 personas después del día de Pentecostés. Estamos mirando al mismo Pedro que le dijo a aquel que no podía caminar, no tengo oro ni plata, pero todo lo que tengo te lo doy, ponte de pie. Estamos mirando a ese mismo Pedro, solo que ese Pedro también le falló al Señor. Ese Pedro también pasó por momentos difíciles igual que nosotros. Él también pasó por momentos donde su fe había desmayado, donde él se había sentido que le había fallado al Señor porque su fe ha desmayado. Yo no sé cuántos aquí pararon de servirle al Señor porque su fe desmayó. Yo no sé cuántos aquí pararon de tener ese compromiso porque su fe desmayó. Pero en el nombre de Jesús, el Señor todavía te da una oportunidad. Aleluya, el Señor todavía te da una oportunidad. Porque aunque 7 veces caiga el justo, 7 veces será levantado. Amén. Amén. Entonces llegan al otro lado y el Señor no lo despidió. El Señor le sigue dando otra oportunidad. No le dijo, te doy otra oportunidad, pero con sus acciones habló más y le dio otra oportunidad. Y ese fue el mismo Pedro que después de que le dio una oportunidad porque era pecador, le dio una oportunidad porque su fe desmayó, aún así cometió otro error. Pero nosotros no lo vamos a juzgar porque nosotros también cometemos errores. Nosotros no lo vamos a juzgar porque después de la segunda oportunidad también hemos cometido errores. Amén. Y Pedro después le volvió a fallar al Señor. ¿Y cómo fue que el Pedro le falló al Señor? La Biblia dice que cuando Jesús estaba en el jardín y él estaba preparándose, orando antes de llegar a la cruz. Hace poco aprendí que nos hemos enfocado tanto en la cruz que no nos enfocamos mucho en el jardín, donde pasó la oración y donde el Señor lo preparó. Y ahí era donde Jesús estaba, en el jardín, y él estaba preparándose. Y la Biblia dice que llegaron los soldados y llegó el sumo sacerdote, y que Pedro en ese momento dijo, no, aquí eso no va a pasar enfrente de mí. Y él sacó su espada, y cuando saca su espada, él le corta la oreja al siervo del sumo sacerdote. ¿Qué pasó en ese momento? Jesús le dice a Pedro, eso no lo podía hacer, que el que hiere con la espada también de eso va a morir. Pero Jesús le dice a Pedro, ni siquiera le dice, sino que viene, agarra la oreja y sana a aquel siervo. Le dice, el error que acabas de cometer ahorita mismo lo voy a arreglar. Y lo arregló. Pero ¿qué pasó con Pedro en ese momento?
que Pedro se dejó guiar por sus emociones. Y cuando él se deja guiar por sus emociones, no más caminó en el plan de Dios, sino que él agarró otro rumbo y dijo, no, ahora lo voy a arreglar de mi manera. Les voy a decir algo y quiero compartir algo con ustedes. Yo he parado de servir en áreas en la iglesia que me arrepiento de haber parado. Porque en muchas áreas yo paré de servir porque me dejé guiar por mis emociones. En muchas áreas yo dije, esto no me parece, así que hoy paro. Y el Señor me ha tenido que traer de revuelta y mirar, lo que yo quería era tu obediencia. Muchas veces cuando nosotros nos dejamos guiar por nuestras emociones, vamos a parar el plan de Dios. ¿Por qué? Porque no me parece, porque eso no debe de ser así, porque no, eso para mí no está bien. Yo fui una de esas personas que dije, no me parece, pastor, perdóneme, pero no me parece, entonces voy a parar de servir en esta área. Y pude mirar el amor de Cristo a través de mi pastor, que todavía me sigue dando oportunidades. Amén. Amén. Un fuerte aplauso. Pero Pedro le falló al Señor en ese momento. ¿Por qué? Porque se dejó guiar por sus emociones. Y muchas veces nosotros le vamos a fallar al Señor cuando nos dejamos guiar por nuestras emociones. Pero ¿sabes una cosa? Después de que pasó eso, Jesús no le dijo a Pedro, Pedro, vistes, no has cambiado. Después de 3 años sigues siendo el mismo amargado. 3 años estuve contigo y no has cambiado para nada. Jesús no le dijo esas palabras a Pedro. Jesús le dio otra oportunidad. Y así es como Jesús trata con nosotros. Nos sigue dando oportunidad y oportunidad y oportunidad. Hoy yo te quiero hablar del Dios que hoy te quiere extender una oportunidad, aún después de que tal vez por tus emociones paraste de hacer lo que Él te había llamado a hacer, aún después de que te guiaste por tus emociones y no por el Espíritu Santo, aún después de que tomaste una decisión sin pedirle guianza a Dios, sino que sea por tus mismas emociones. Aún después de eso, el Señor te quiere dar otra oportunidad. Aleluya. ¿Y sabes por qué? Porque uno no está feliz si no está haciendo las cosas de Dios. Uno no se siente completo si no está haciendo lo que el Señor lo ha llamado a hacer. Uno no se siente bien si, aunque el mundo parezca y para el mundo todo parece bien y que uno está bien y uno tiene una sonrisa, uno sabe cómo se siente porque hay un vacío que solo Dios lo puede llenar. Hay un vacío que solo Dios puede llenarlo en tu vida. Y ese es el Pedro que pudo caminar, aunque sea por poquito, en la agua, que pudo con sus sombras sanar enfermos, el mismo que falló, el mismo que se encontró en ese momento donde por sus emociones le falló al Señor. Amén. Amén. Y quiero que miremos un versículo más, unos 4 versículos más. Quiero que vayas al libro de Mateo, capítulo 26. Versículos 73 al 75. ¿Quién vive? Cristo. Amén. Dice, un poco después, acercándose los que por ahí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre, y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho, antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. Dios nos da oportunidades aún después de que le hemos fallado. Pero yo quiero hablarte un poco de eso. ¿Saben una cosa? Como se los he dicho ya, yo le he fallado al Señor. Y hubo un momento donde yo le fallé al Señor que me sentía tan mal. Y me puedo identificar con Pedro, que dice que él se fue y él lloró amargamente. ¿Sabes algo? Yo decía, no puedo volver a la iglesia. ¿Por qué? Porque me siento tan mal por lo que hice. ¿Por qué? Porque no quiero que la gente me mire. ¿Por qué? Porque la misma culpabilidad me estaba aislando del Señor. Yo decía, si voy a la iglesia, yo antes siempre había acostumbrado a sentarme al frente, pero yo decía en ese momento, si llego a la iglesia me quiero sentar lo más lejos del frente y quiero que cuando termine el servicio quiero ser el primero en salir porque no me siento bien. No quería pasar al frente porque no me sentía bien delante de Dios.
Yo no sé cuántos aquí se sienten sucios delante de Dios. Cuántas personas no han podido acercarse al Señor porque sienten una culpabilidad y se sienten que el Señor es muy bueno para ellos. Yo no sé cuántos han fallado al Señor y porque le han fallado al Señor se han apartado del camino de Dios. Yo no sé cuántas personas y por cuánto tiempo has estado alejado de Dios por aquella falla que cometiste hace años. Aquella falla que te alejó de sus caminos. Aquel día donde decidiste darle tu espalda al Señor para seguir el pecado. Aquel día donde decidiste que ya no más ibas a servir. Donde ya no más ibas a volver a la iglesia. Yo no sé desde cuánto tiempo ha pasado desde ese día. Pedro fue y dice que él lloró amargamente. Pero no solo lloró amargamente, sino que regresó a pescar. ¿Sabes lo que es después de 3 años? Donde él dijo, hay alguien que me va a dar una oportunidad. Hay alguien que cree en mí, que me sacó de un lugar oscuro donde el mundo no me valorizó. ¿Sabes lo que se siente caminar con el maestro por tantos años y después decir, voy a regresar? Voy a regresar donde comencé porque no me merezco. No me merecí donde el Señor me tenía. Voy a regresar donde yo estaba antes. ¿Por qué? Porque ahora le he fallado al Señor. Eso es lo que pasa cuando tú le fallas al Señor y no corres a sus pies. Corres a donde tú estabas antes. Corres a tu pasado. Corres a hablar de la manera que hablabas antes. Corres a hacer las cosas que hacías antes. Regresas al lugar donde comenzaste. Pero el Señor te sacó de ahí por una razón. Porque ahí no permaneces. Ahí no es donde tú deberías de estar. El Señor ha preparado lugares nuevos para ti. El Señor ha preparado ministerios para ti. El Señor ha preparado propósitos para ti. El Señor no quiere que te quedes en aquel lugar donde estabas escondido. El Señor te quiere sacar de ese lugar, pero cuando fallamos es cuando sentimos regresar a aquel lugar, porque es donde sentimos que ahí es donde nosotros deberíamos de estar. Porque es que sentimos que nosotros somos de ahí. Y decimos, es que toda mi familia ha estado así. Es que siempre ha pasado la misma cosa y todos hemos ido en el mismo círculo. Pero es que Dios te había escogido a ti para romper las maldiciones de tu familia. Señor te había escogido a ti para romper las maldiciones de tus familiares. ¿Sabes una cosa? Mi abuelo es alcohólico y él batalla con el alcohol. Mi papá de la misma manera. Cuando llegué al camino del Señor, mi papá decidió parar. Y en estos momentos mi papá se ha alejado del camino de Dios. Pero yo pude mirar a mi abuelo, a mi papá, a mi hermano mayor, batallar con el alcohol. Estar donde no pueden controlar o no sé qué es lo que está pasando, pero están en esa batalla. Yo he podido ver eso. Pero cuando yo vine a los caminos del Señor, yo dije, conmigo esa maldición se corta. Yo dije, conmigo esa maldición no va a llegar a mi vida, no va a entrar a mi casa. Mi hijo no va a ver lo que yo miré. Mi hijo no va a pasar por lo que yo pasé. ¿Y sabes algo? Dios te ha escogido a ti para romper maldiciones. Dios te ha escogido a ti para romper lo que tus padres y tus antepasados han establecido. Dios te ha escogido a ti para que después de ti vengan nuevas oportunidades para tu familia. Para que después de ti tus hijos no pasen por lo que tú pasaste. Dios te ha escogido a ti para romper las mentiras del enemigo. Porque Dios te ha escogido con plan. Dios te ha escogido con propósito. ¿Cuántos sienten la presencia de Dios en este lugar? Al igual que Pedro, nosotros también pasamos por momentos difíciles. Al igual que Pedro, nosotros le servimos al Señor, pero también pasamos por esos lugares donde nos sentimos sin fuerza, donde nuestra fe desmaya. Al igual que Pedro, pasamos por esos lugares. ¿Saben? Desde cuando llegué y estábamos adorando, yo la miraba a usted alabar al Señor, y en un momento el Señor me dio una palabra y yo solo vengo a soltar la palabra que el Señor me da.
Y es porque muchas veces la gente nos ve a nosotros y nos ve pararnos aquí y nos ve adorar al Señor y piensa que no pasamos por problemas y piensan que no tenemos nuestras propias batallas. Y el Señor sabe las batallas que usted tiene. El Señor sabe lo que usted está pasando. Pero cuando yo la miré a adorar al Señor, el Señor me dijo: mientras ella adora, yo peleo. Mientras ella adora, yo peleo. Mientras ella adora, yo peleo. Y hay una batalla que ella está peleando, pero no va a ser con sus fuerzas, sino va a ser con el Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Comienzas a adorar al Señor y a caminar en su palabra, a ser obediente a Él. Tú vas a ver que el Señor comienza a hacer cosas grandes en tu vida. Pero el enemigo, ¿qué es lo que el enemigo quiere? Quiere pararte, quiere dividirte, quiere separarte del propósito de Dios. Por eso cuando fallas, Él es el que viene y te comienza a decir: viste lo que hiciste, no te mereces otra oportunidad, no te mereces seguir sirviendo, no te mereces hacer eso. Y nos dejamos llenar por esas mentiras del enemigo, cuando el Señor siempre nos quiere dar otra oportunidad. ¿Quieres que te diga algo? Si el Señor todavía no ha venido, es porque todavía les quiere dar otra oportunidad. Si el Señor todavía no ha venido, es porque todavía te quiere dar otra oportunidad, porque Él no ha terminado contigo. Hay cosas que nosotros sentimos: Señor, ya no lo puedes seguir haciendo en mi vida. ¿Sabes algo? Cuando yo le fallé al Señor, yo había perdido el temor a Dios. Y eso es algo muy, muy importante, porque cuando tú pierdes el temor a Dios, tú haces las cosas y la verdad que ya no importa. Yo había perdido el temor al Señor y yo le fallé al Señor estando en el altar. Y yo recuerdo que después de eso yo me sentí tan mal y dije: Padre, lo que tú estabas haciendo en mí lo arruiné y ya no más lo vas a poder arreglar. Lo que tú estabas haciendo en mí, yo mismo lo eché a perder y ya no más lo vas a poder arreglar. Y eso era algo que el enemigo quería meterme en mi mente, que ya no más podía volver a ser el siervo de Dios. ¿Por qué? Porque lo que había hecho yo, que el Señor ya no lo podía cambiar. Pero si estoy parado aquí, es testimonio de que Dios sí puede hacer el cambio. Es testimonio que después de fallarle a Dios, Él te da una oportunidad, pero no solo te da una oportunidad, sino te sigue equipando para el ministerio que Él te ha dado. Te sigue dando lo que necesitas y moldeándote. La palabra de Dios dice que cuando llegan a la casa del alfarero, se dan cuenta que el barro se había echado a perder en las manos del alfarero. ¿Cuántas personas están en las manos de Dios, caminando en el camino de Dios, y el barro se echa a perder? Amén. Que le fallamos, y ¿sabes lo que pasa? El alfarero no agarró eso y lo tiró y dijo: ya ¿para qué? El alfarero comenzó a moldear de nuevo. Y es lo que el Señor quiere hacer contigo. Te quiere seguir moldeando. Te dice: Señor, pero te fallé. No te preocupes, Él es el alfarero. Él va a seguir moldeando. Gloria a Dios. Amén. Él va a seguir moldeándote, y lo que a Él no le gusta, Él lo va a remover. Pero solo tienes que agarrar esa oportunidad de Dios. Solo tienes que agarrarte de esa oportunidad. La palabra de Dios dice que hoy es el día de la salvación. Si el Señor te trajo aquí, es porque hoy es el día que Él quiere extenderte esa oportunidad, para que no vuelvas a ser la persona que eras antes, para que no había necesidad de regresar donde el Señor te había sacado. No había necesidad de soltarlo todo y regresar de donde Dios te había sacado. Él ya te había dado esa oportunidad. Él ya te sigue dando esas oportunidades. Y aún en el momento, en el lugar donde estás, si tú dejas que el Señor obre en ti, si tú dejas que el Señor te moldee, Él puede seguir trabajando en lo que tú pensaste que ya se había echado a perder. Él puede seguir moldeando y Él puede seguir haciendo la obra, porque declaro que la obra que Él comenzó en ti, Él la va a terminar. Lo que Él comenzó en ti, Él lo va a terminar. Aleluya, den un fuerte aplauso al Señor. Y Pedro le falló al Señor, lo negó 3 veces, y después de hacerlo fue y lloró amargamente, y después de llorar se fue a hacer lo que él hacía antes. Pero la palabra del Señor nos dice en el libro de Juan, capítulo 21, versículo 15 al 19.
Dice, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, después de todo, después de que Jesús muere y resucita al tercer día, él va y lo encuentra donde lo había encontrado al comienzo, pescando. Y cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Y él le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que lo dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Aquí Pedro le dice, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. En otras palabras le está diciendo, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que cuando te fallé, tú sabes cómo me sentí. Tú sabes que hubieron días donde yo quería regresar a ti. Tú sabes todo, tú sabes que no me sentía bien estar en ese lugar. Tú sabes que me sentía sin fuerzas y quería correr a ti, pero no podía. Tú sabes, Señor, tú lo sabes todo. Por eso le sigue diciendo, tú lo sabes todo. Tú sabes cómo yo me he sentido en estos últimos días, Señor. Tú sabes con lo que he estado peleando. Tú sabes el problema difícil que me he estado encontrando. Tú sabes, Señor amado, tú lo sabes todo. Le digo, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Y Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no querías. Entonces dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió, sígueme. Usó la misma palabra que usó al comienzo. La misma palabra que usó cuando Pedro era un pescador lleno de pecados. A ese Pedro el Señor le dijo, sígueme. Y después al Pedro que falló, al Pedro donde su fe desmayó, al Pedro que se dejó guiar por emociones, al Pedro que lo negó 3 veces, a ese mismo Pedro que regresó al comienzo, fue y le dijo la misma palabra, sígueme. Dios no se cansa de decirte sígueme. Yo no sé qué fue lo que escuchaste la primera vez cuando tú te enamoraste del Señor, cuando tú dijiste voy a dejarlo todo y te voy a seguir. Yo no sé cuáles fueron esas palabras, pero hoy yo quiero que cierres tus ojos y que puedas escuchar esas mismas palabras que Dios te dijo en el primer día. Esas mismas palabras que te hicieron soltarlo todo y seguirlo a Él. Esas mismas palabras, yo no sé qué fue, pero tú y Dios sí lo saben. Y hoy Dios quiere que entiendas que Él te quiere extender esa oportunidad. Y si tú hoy viniste a este lugar y quieres tomar ventaja de que estás aquí, yo quiero invitarte a que te pongas de pie, porque el Señor hoy te quiere extender esa oportunidad. Así que ponte de pie y cierra tus ojos, porque yo sé que el Espíritu Santo de Dios está aquí y se está moviendo. Aleluya. Aquí está la presencia de Dios. Oh bendito Rey de Gloria. Aleluya. Irabaso que darabaso mahaya suribakam robo shike. El Señor dice, yo no sé cuándo fue que su fe comenzó a desmayar. ¿Cuándo fue que su fe comenzó